Estos son temas que me ha puesto el Espíritu Santo de Dios para que compartamos. Oremos. Te pido, amado Dios, que nos pongas el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias que conducen al Evangelio, la palabra que es una espada de doble filo y el escudo de la fe, y nos cubras con la sangre de Cristo. Hace poco venía mi hermano de Estados Unidos y me preguntaba por qué tenía tanta importancia y por qué me había enfocado tanto en los títulos, en el hecho de ser siervo, en el hecho de ser discípulo, apóstol, en el hecho de ser guardián, en el hecho de ser amigo o en el hecho de ser príncipe. Y pues quiero compartirles unas revelaciones que me ha dado el Espíritu Santo de Dios con base en ese tema. Nos hemos dado cuenta que en nuestra casa nos dan mucho gusto. Las personas tienden a pedir y a pedir, y desafortunadamente o infortunadamente nos están dando esa opción también en la iglesia, el hecho de pedir y pedir y pedir. Y un día el Espíritu Santo de Dios me dijo: y tú no tienes que dar nada, hijo. Simplemente debes pedir y pedir y pedir. Y eso es parte de lo que quiero que compartamos hoy. Me preguntó: hijo, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia, hijo?, me preguntó. Y yo le dije: bueno, pues yo voy a adorar a Dios, a cantarle, a hacerle una alabanza, a decirle que eres maravilloso, de lo orgulloso que me siento de ser su hijo y de lo orgulloso que me siento de que Él sea mi padre, de que seas mi padre. Pero me dijo: no más. Y le dije: pues creo que es a eso a lo que vamos a la iglesia. Esto fue lo que... Y me pregunta: ¿a eso fue que fuiste a la tierra? ¿Tú crees que fuiste a la tierra solamente a comer e ir a la letrina? Y le dije: no, rey, no sé. Entonces empecé a pedirle al Espíritu Santo de Dios discernimiento, palabra, para saber exactamente a qué vine a la tierra. Miren lo que sucede. En Mateo 7, 21, 23, Reina Valera 1960 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: ojo a esto, porque es que uno no pone atención, y esto se ve mucho en algunas iglesias y en algunos canales de televisión donde se ven, reuniones de una iglesia o reuniones de otra iglesia, de una doctrina o de otra doctrina. Pero miren lo que contesta, dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y uno en televisión ve mucho esto: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí tiene uno que empezar a mirar y a poner atención. Esto fue lo que nos mandó que hiciésemos. Esta fue la tarea. Esta fue la recomendación. A eso vinimos a la tierra. A profetizar, a echar fuera demonios y a hacer milagros. Esa es la razón por la cual debemos estar aquí en la tierra. Revisemos, aquí hay más. Lucas 10:38, Reina Valera 1960. La oración y regla de oro de Mateo 7:7. Lucas 11:9, 13, del 6 al 31. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si tu hijo te pide un pan, le das una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará las buenas cosas que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Pero resulta que esto nos lo han convertido en pide prosperidad,
pide salud, pide cosas económicas, carros, casas, apartamentos. Pide, pide, pide. Es decir, ¿vinimos a la tierra a pedir? No creo. El Espíritu Santo de Dios me reveló: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. El Espíritu Santo de Dios me revela y me dice: pues pide del reino de Dios, pide sabiduría, pide discernimiento, pide aprender más del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que yo he entendido a través del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que uno debe pedir. Uno debe pedir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Uno debe pedir la palabra que salga de mi boca, esa palabra que prometió y dijo: cuando alguien te pregunte, no te preocupes, que la palabra estará en tu boca. Nos hemos fijado más, hemos puesto más la atención en la forma que en el fondo. Es decir, nos hemos preocupado porque la arquitectura, la iglesia, tenga buenas sillas, tenga buen sonido, tenga buenas pantallas, tenga una persona que nos lea y nos dé una interpretación de la Biblia. Pero fíjense que hay una parte de la Biblia que dice, en Lucas 10:38, Reina Valera 1960 dice: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho por los quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa parte? La palabra. Aquí lo dice: la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Estamos más preocupados por la forma que por el fondo. Y debemos estar más preocupados por el fondo, es decir, por la palabra, por aprender, por pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe, que nos dé el discernimiento para entender esta palabra. Entonces, si estamos golpeando, pidiendo, buscando, pues llegará esta respuesta que dice en Mateo 6:31, no os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No nos debemos preocupar por eso. Aquí lo dice la palabra en Mateo 6:31. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso también es buscar, preguntar, golpear. Eso es tener hambre. Entonces me pregunta un día el Espíritu Santo de Dios. Iba yo por una calle y apenas piso el pavimento me dice: hijo, ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Y me quedé, ¿quién me habla? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no es buscar a Dios, no es buscar al Hijo, no es buscar al Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es que existe un reino, es decir, un territorio. Un ejemplo, una persona trabaja en una empresa, pues ese es el territorio donde trabaja, X empresa, la empresa X. En esa empresa existe un gerente o un presidente que, como ejemplo, le podemos decir rey.
Pero también existen unos estatutos que muchas veces los pegan en las paredes de las empresas con vidrio antirreflectivo, que uno debe leerlos y aprenderlos. Porque si uno no aprende esas leyes, esas reglas, esos estatutos de la empresa X, pues lo sacan de la empresa, porque empieza a llegar tarde, empieza a tener maltrato con sus compañeros, es decir, empieza a fallar con las leyes, las reglas, los estatutos y los mandamientos de esa empresa. Pues eso quiere decir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino es buscar el territorio. El reino de Dios, del rey. Tiene que haber un rey, un territorio y unas leyes. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. En Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí nos está corroborando Mateo 5:19 al 21, que hay que aprendernos las leyes, acatar las leyes, pero enseñar la ley como Él quiere, como el Padre quiere que enseñemos la ley. Porque si no lo hacemos así, seremos llamados pequeños y no entraremos en el reino de los cielos. ¿Cómo puedo encontrar y ser parte del reino? Ya lo hablamos. Un reino tiene un territorio, un rey, unos súbditos que somos nosotros y unas leyes. En Lucas 1:34-38 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Por qué quiero que hablemos de este tema? Hemos hablado del reino, de sus leyes, de su justicia, del rey. Hemos hablado de golpear, de preguntar, para hallar, de tener hambre y sed de justicia. Y ahora nos vamos a enfocar en la parte en la que María habla con el ángel que le dice. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta parte la hemos leído mucho, la hemos escuchado mucho, la hemos visto en canales, en muchas partes nos han hablado y nos han leído esta porción de la Biblia. Nacido de una mujer María, es decir, fue hecho hombre para entender nuestro comportamiento, pero además se despojó de su título de Dios. Si es hombre, tuvo libre albedrío, sin embargo no pecó, fue bautizado por Juan en agua haciendo presencia de la Trinidad. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos explique esto. Es el Espíritu Santo de Dios quien, en forma de sombra, produce que haya un embarazo. El embarazo en María de Jesús. Pero también sabemos que Jesús nació y se hizo hombre para saber cómo era nuestro comportamiento, para conocernos, para que cuando el Padre le preguntara, bueno, pero ellos, ¿cómo son? Él tuviera documentos, bases de cómo contestarle al Padre y decirle, ellos son de una o de otra forma. Jesús también tuvo libre albedrío, pero Jesús no pecó. Sin embargo, se despojó de su título de Dios, porque decimos que es Dios Padre, Dios Hijo, es decir, Jesús, y Dios Espíritu Santo. Imagínense el poder. Si el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, ¡wow! El poder del Espíritu Santo de Dios es muy grande. Tal vez nosotros no hemos medido, ni contemplado, ni analizado el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces aquí nos hablan del Espíritu Santo de Dios que en forma de sombra se posó sobre María. En Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces hemos leído unos apartes de la Biblia donde estamos hablando básicamente del Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo de Dios en sombra sobre María y ahora el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma posándose sobre el Hijo, sobre Jesús. ¿Qué razón tenía? Vamos a averiguar por qué estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Si fuimos bautizados, en mi caso fui bautizado, porque cuando veo a Jesús que lo hace, cuando Jesús va al río y Juan el Bautista lo bautiza y está la Trinidad presente y es un ejemplo que me da Jesús de lo que debo hacer en mi vida, pues yo fui bautizado. Entonces dice, si fui bautizado y hemos muerto como Jesús en la cruz, es decir, hemos dejado el hombre viejo atrás y todas las cosas son hechas nuevas, quiere decir que para entrar en el reino de Dios y acatar sus leyes, debemos ser. ¿Cómo debemos ser? Fíjense que fuimos al río, simbólicamente, nos bautizaron y dejamos el odre y al hombre viejo atrás. Eso tiene que ser una realidad, eso tiene que ser cierto porque eso está escrito aquí. En 1 Pedro 1:16, Reina Valera 1960, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso es imperativo. Esa es una palabra imperativa. Esa no es una sugerencia. No nos está diciendo, oye hijo, trata de ser santo, sé medio santo. No. Dice, porque escrito está. Porque yo soy santo. Quiere decir, sed santos porque yo soy santo. Imperativo. Sed es imperativo. ¿Qué tengo que ser? Santo. ¿Para dónde más cojo? No puedo coger para ninguna parte. Tengo que ser santo. Aquí lo dice. Y aquí lo dice. En Efesios 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo. Tú eres la iglesia. Soy el templo del Espíritu Santo de Dios. Soy la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero fíjense, pongan atención. Dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores a fin de perfeccionar a los santos. Quiere decir que cuando llegamos a un lugar donde nos van a hablar la palabra, a una arquitectura, a un lugar al que llamamos iglesia, ¿cómo debemos ir? Santos. Santos. Pero ya retomaremos la palabra santos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto tampoco es una sugerencia. Esto está aquí, es ley. ¿Cómo debo ser yo? Me lo estaba diciendo. Esto fueron preguntas que el Espíritu Santo de Dios me hizo a mí, cuestionamientos, que yo decía, pero ¿por qué me preguntas esto? Le dije, hijo, porque necesito que vayas bien, porque vayas por el camino bien. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. ¿Qué nos están diciendo ahí? Tenemos que ser como Cristo, santos y como Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense que esto es simplemente comprensión de lectura, pero mucho más comprensión de lectura si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Estratagemas, estrategias nos está hablando ahí. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Pues ya no nos dejaremos llevar por doctrinas, porque ya no seremos niños fluctuantes. Esto va interesante. ¿Qué pasa con amémonos los unos a los otros? Otra parte que me ha entregado mi Padre y me ha hecho cuestionamientos fuertes. Dios es amor. Entonces vemos en Juan, 1 de Juan 4:7, Reina Valera. Dios es amor. Amados, me está diciendo a mí, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios,
ame también a su hermano. ¡Wow! Fuerte. Entonces me pregunta, hijo, ¿estás amando a tu hermano? Y ahí me quedé y le dije, wow, amando a mi hermano. ¿Qué es amar a mi hermano? Pues sí, yo digo que quiero y amo a mi hermana. Sí, yo digo que los amo, Señor. Me dijo, ¿y eso es lo que yo te estoy pidiendo aquí? Hice que escribieran todo este manual de la vida y tú me contestas, sí, yo amo a mi hermana, amo a mi hermano menor y amo a mi hermano mayor. ¿Eso es lo que yo te estoy diciendo, hijo? Entonces me dice, ¿estás amando a Dios? Wow. Juan 13, 14. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Wow, esa es una parte, lo tengo subrayado y en mayúsculas y en negrillas. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es decir, en ese momento me dijo, ¿eres mi discípulo? Porque la Gran Comisión dice, id y haced discípulos. Quiere decir que aquella persona que se para en un púlpito tiene que procurar y asegurarle al Padre que yo o que tú eres un discípulo. Y aquí dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esto es fuerte porque me preguntó, ¿cómo estás amando a tu hermano? ¿Realmente lo estás amando? Porque si no lo estás amando, no lo amo a él. Y si no lo amo a él, pues no estoy con él. Y si no estoy con él, pues no estoy. Y si no estoy con él, ¿con quién estoy? Fuerte. Fuerte esta reflexión. La palabra dice que Jesús con su sangre redimió nuestros pecados. Pero ¿dónde dejamos que fuimos comprados? Antes permanecíamos y pertenecíamos a las tinieblas. Y cumplíamos las órdenes de las tinieblas. Es decir, las leyes de las tinieblas. Hablo de mi caso. Adulterio, mentiras, fornicación, borracheras, murmuración. Hablaba mal del prójimo. Es decir, hablo de mí. Yo era un esclavo de las tinieblas. Al ser esclavo de las tinieblas, cumplía los mandatos torcidos de las tinieblas. Pero eso es real. Eso es real. Eso pasaba en mí. No sé qué pasa en los demás, pero eso pasaba en mí y quiero ser testimonio de lo que pasaba en mí. Ese cumplimiento de esas órdenes torcidas de las tinieblas. En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. ¿Somos posesión de Dios? Ahí lo dice, 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. Entonces me pregunto, y me pregunta el Espíritu Santo de Dios, ¿eres posesión de Dios? Imaginémonos, imagínate a ti mismo con un letrero en el pecho que dice, en enormes letras rojas, vendido. Lo lamento, pero ya no se aceptan más ofertas. Vendido a Dios, comprado con la sangre de su Hijo. Con la sangre de su Hijo fuimos comprados a Dios. A eso yo no le había puesto mucha atención. Esto es comprensión de lectura de tercero de primaria, pero no lo había hecho. Fui comprado con su sangre. En Apocalipsis 1 al 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó y nos compró. Como Jesús nos ha comprado con su sangre, debemos reconocer que ya no tenemos el control de nuestras vidas. Hemos sido comprados y ahora estamos bajo el señorío de nuestro nuevo dueño. Ya no pertenecemos a este lado, pertenecemos al nuevo dueño, a Dios. Pero van a ver que todo va a ir como encarrilándose, todo va a ir organizándose. En 1 Corintios 7:23, Dios los ha comprado a ustedes. Otra vez lo dice. En 1 Corintios 6:19b a 20a, ¿y que no sois vuestros? Pregunta. ¿Porque habéis sido comprados por precio? Pues yo ya reconozco que sí. Ya lo entendí, que fui comprado por precio.
Entonces el Espíritu Santo de Dios me pregunta y me dice, ¿comprado para qué? ¿Para qué fuiste comprado, hijo? Me pregunta el Espíritu Santo de Dios. Y en 1 Corintios 6, 18 al 20 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, o sea, en mí, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, y puse la palabra son en negrillas y en mayúscula, de Dios. 1 Corintios 6, 18, 20. ¿Qué somos? Templo del Espíritu Santo de Dios. Tal vez no nos hemos puesto, o no hemos pensado, o no nos hemos tomado el tiempo para darnos cuenta de cómo el Espíritu Santo de Dios, en forma de sombra, se posa sobre María, de Dios. Luego el Espíritu Santo de Dios baja en forma de paloma a Jesús. Y luego me dicen aquí que fui comprado, que ya soy pertenencia de Dios. Y luego me dice que cuide este templo. Esto es el templo del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está en mí. Está en ti. ¡Wow! Eso es grande. Grande, tal vez no nos habíamos dado cuenta lo grande. Reflexión dice, éramos esclavos de las tinieblas, ahora pertenecemos como siervos a Dios. Y hay que poner atención en la palabra siervos. Entonces ya soy siervo. La palabra siervo significa, la palabra siervo significa esclavo. Entre paréntesis tengo en griego doulos. Describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a disposición de Él. ¿De quién? De Dios. Soy siervo, fui comprado. No hay nada más que hacer. Está escrito, fui comprado con su sangre, con la sangre de su Hijo. Lucas 17, el deber del siervo. Entonces aquí empieza ya a ponerse, aquí ya empieza a aclararse todo. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate, pasa y siéntate a la mesa? O más bien no le dice, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe tú. Aquí lo dice. Es el deber del siervo, es mi deber. Esto me lo habló a mí. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Aquí lo dice. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ejemplo, soy publicista, me mandan a hacer una imagen corporativa, pues la tengo que hacer. Hago la imagen corporativa, pero no tienen que montarme a un montón de personas cantándome alabío, alabao, alabín, bombao, hiciste el trabajo bien, ra, ra, ra. No, simplemente eso es lo que yo tengo que hacer. Ese es mi trabajo como publicista, punto. Y aquí también dice lo mismo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a buscarla. Aquí tengo una definición de siervo. El siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida. No importa lo que Él pida. Dios me pregunta, ¿eres un verdadero siervo de Dios? Me lo pregunta a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Eres un verdadero siervo? Nuestro dueño ordena. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Volvemos a encontrar la palabra discípulos. Y ya antes habíamos escuchado que era un discípulo. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
O sea que yo, si voy a ser un discípulo que está aquí sentado, tengo que enseñarle, él tiene que aprender que debe guardar todas las cosas que mi Padre mandó en este documento, en esta escritura. Él tiene que terminar aprendiendo que él debe guardar estos mandamientos, mandatos, estatutos y leyes. Tiene que hacerlas rema en su vida. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién es un verdadero discípulo? Lucas 14, 25 al 35. Dice, ¿quién es un verdadero discípulo? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre, de su madre, de su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso me lo preguntó. Y tuve que irme a mi lugar secreto y arrodillarme y postrarme y preguntarme si realmente soy discípulo, si realmente me han discipulado. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Al que estoy edificando, al que estoy discipulando. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo voy a empezar a caminar en los caminos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debo leer esto y entenderlo. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere la Trinidad? Quiere que yo sea santo, que siga sus caminos, o mejor no empiece a edificar la torre. Es decir, no te sujetes de mi mano y no me sigas. No sea que después se burlen de ti. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿La guerra es contra qué? Esta es una pregunta. ¿La guerra es contra carne y sangre? ¿O la guerra es contra potestades y huestes espirituales de maldad? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces nos dice, si te vas a sujetar de mi mano, si vas a construir la torre, tienes que hacer lo que yo mando para que además seas mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces ahí hay condiciones de discípulo, porque yo le preguntaba a la gente qué es un discípulo y me decían, un discípulo es una persona que se sienta en una arquitectura, en una edificación donde hay sillas, a escuchar la palabra de una persona que se pone frente con un micrófono, o así como lo pueden hacer sin micrófono, y esa persona es un discípulo. No, a mí me parece que esa persona es un espectador. Un discípulo es este que está diciendo aquí, el Padre, el Hijo, y me lo dice a mí el Espíritu Santo de Dios. Ese es un discípulo. Eso ordenó el Padre que fuera un discípulo, aquí lo escribió. ¿Y cómo fue revelado? Porque le pedí al Espíritu Santo de Dios que me lo revelara, que me enseñara a pedirle al Hijo, porque dice la palabra que nada puede pedírsele al Padre si no es por medio del Hijo. ¿Soy discípulo? Me pregunta. ¿Quién me está discipulando? ¿Jesús fue discipulado? ¿Jesús fue discípulo? ¿Quién discipuló a Jesús? Vamos a ver quién discipuló a Jesús. En Mateo 4 dice la tentación de Jesús. Y hay que ponerle mucha atención a este tema. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿A qué? A ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Ayuno? ¿Yo ayuno?
Yo ayuno para estar lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué tuvo que estar 40 días y 40 noches? Porque estaba ayunando, estaba doblando la carne para estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Hijo, ¿ayunas? Sí, Padre. ¿Ayuno? ¿Para qué? Mira, te lo estoy diciendo. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba profetizando, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, porque finalmente era un hombre, Jesús. Pero quien estaba hablando a través de ese hombre, que tenía como nombre Jesús, era el Espíritu Santo de Dios, porque estaba enfrentándose a Satanás. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para estar lleno del Espíritu Santo de Dios? Jesús, el hombre, tuvo que ir 40 días y 40 noches a ayunar, a llenarse del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para poder enfrentarse al diablo. ¿Qué estás haciendo?, me dice a mí: hijo, ¿estás ayunando? ¿Estás llenándote del Espíritu Santo de Dios para poder enfrentar? Porque ya vimos más arriba que la guerra no es contra sangre y carne, sino contra potestades y principados. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo de Dios?, me pregunta. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué pasa si nosotros no le plantamos al diablo lleno del Espíritu Santo? Si nosotros no le plantamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no escucharemos más esa frase que dice: el infierno temblará. No. Hoy, yo estoy seguro que el infierno está temblando. ¿En qué condiciones debo estar para resistir al diablo? Dice en Juan 14:16: y yo le pediré al Padre que les mande a otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estarán en ustedes. ¿En quiénes? En los que somos discípulos. En otra versión dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Y puse la palabra enseñará en mayúsculas, en negrillas, más grande, remarcado. ¿Quién nos enseñará? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, aquí está Jesús. ¿Le está hablando a quiénes? A los 12 ¿qué? Discípulos. Y les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién nos enseñará? ¿Quién dijo eso? ¿Cuál fue la razón para que Jesús viniera y muriera por nosotros? Es decir, Dios me dice: hijo, pero entonces ¿yo a qué envié a Jesús? ¿A qué lo envié? Yo lo envié a que te comprara y a que pagara tus pecados. Pero cuando Él se iba a ir, reunió a los 12 y les dijo: tranquilos, yo me voy, pero le pediré a mi Padre que envíe al Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. Imagínense el poder
que os enseñará. Interpretación de lectura de tercero de primaria, y yo no lo entendía. ¿Quién me tiene que enseñar? El Espíritu Santo de Dios. Ahí se cumplen los procesos y los pasos que quería el Padre para nosotros. El Padre a través del Hijo y ahora a través del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no nos dejamos enseñar del Espíritu Santo de Dios, en vano fue la muerte de Jesús. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sumémosle que nos está diciendo que no sabemos pedir. Agreguemos que nos dice que nos va a dejar el Espíritu Santo de Dios, que nos enseña. Y además nos dice que pedimos mal, pero tampoco le decimos al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, intercede por mí, enséñame a orar, enséñame a pedir, enséñame a alabar, enséñame a agradecer, enséñame, Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios conoce la mente de Dios y el carácter de Cristo y nos lo envió para que esté en nosotros. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vuelve y nombra la palabra santos. ¿Qué nos está diciendo? El Padre. Que seamos santos. Santos. No tenemos para dónde más coger. Si somos siervos, comprados con la sangre de Cristo, y antes éramos esclavos de las tinieblas, ahora somos propiedad de Dios. ¿Nos está pidiendo? ¿O nos está exigiendo? ¿O nos está ordenando que seamos santos? ¿Qué viniste a hacer a la tierra? ¿A qué vas a la iglesia? Me pregunta, hijo, ¿te has dejado discipular? Y luego me dice, ¿qué es ser discípulo? ¿Eres discípulo? ¿Qué entiendes cuando el Padre dice en las Escrituras, id y haced discípulos? Sería que a uno de esos hombres que se ubican en esas tarimas y nos leen la Biblia y nos la interpretan, sería que a uno de ellos le dijo al oído, id y haced discípulos. Yo creería que sí. Yo creería que yo voy a la iglesia buscando mi título de discípulo. Así como fui a una universidad y me entregaron mi título de publicista profesional, de igual manera a eso yo voy a la iglesia. Sí, es verdad que le alabo, pero es que yo le alabo todos los días. Yo le canto todos los días. Yo en mi lugar secreto me postro y le digo que lo amo y le pido perdón por mis pecados. ¿A qué voy a la iglesia? Yo a la iglesia voy por mi título de discípulo. ¿Realmente estás lleno del Espíritu Santo de Dios? Me pregunta. Porque también me dice, hijo, yo te he visto entrar a la iglesia. La arquitectura que se llama iglesia, porque la iglesia eres tú, me insiste. Y te he visto cantar, cantas bonito. Te he visto alabar, levantar los brazos, levantar tus manos. Te he visto adorándome. Te he visto también que hay veces tiemblas y siento que estás teniendo la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y luego me dice, ¿qué estás haciendo con la llenura del Espíritu Santo de Dios? Ya te vi, alabándome, cantándome, diciéndome que me amas, arrodillado pidiéndome perdón, y te he visto también temblar, ese odre temblando, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y me dice, ¿qué estás haciendo con la llenura del Espíritu Santo de Dios? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego dice en Corintios, 1 Corintios 2, 12, 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, nos lo concedió. Lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo cual también hablamos, no con sabiduría enseñada por humanos, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué nos está diciendo el Padre ahí? Nos dio una concesión, nos dio el Espíritu Santo, pero quiere que hablemos con sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Es decir, Él quiere que el Espíritu Santo de Dios hable a través de mí, hable a través de ti. ¿De qué manera puedo iniciar a mis discípulos? Es decir, a cada uno de los sacerdotes que conforman la cabeza de las familias, de mis amigos y familiares. Porque la palabra dice, fijémonos esto, en Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, que debes iniciar tu intercesión por tu casa, tu esposo, tu esposa y cada sacerdote que el Espíritu Santo de Dios ponga en tu corazón. Porque recordemos que el Espíritu Santo de Dios es amor. Y el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón. Y el más grande, lo que manifiesta el Espíritu Santo de Dios es amor. ¿De qué debemos estar llenos? De amor. ¿Qué debemos expresar? Amor. ¿Qué debemos dar? Amor. Pero más arriba, decía, amémonos los unos a los otros. ¿Cómo estás amando a tu hermano? Es decir, ¿estás lleno del Espíritu Santo de Dios? Porque si estás lleno del Espíritu Santo de Dios y eres santo, pues estás lleno de amor y estás dando amor y estás cumpliendo todo lo que dice aquí. Esto es amémonos los unos a los otros. Dios es amor, lo dice en 1 de Juan 4:7. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Simple. Si estamos santos, si estamos pidiéndole en el día al Padre que cuide de nuestra santidad, ¿cómo? Porque eso también lo vine a aprender hace poco. En la mañana le pido un ejército de ángeles guerreros, calles de honor donde yo pueda moverme, calles de honor de ángeles guerreros con sus espadas desenvainadas. Le pido también una esfera de ángeles guerreros. Cuando estoy en un lugar le pido una esfera con un radio de 10 kilómetros de ángeles guerreros por encima de la tierra y de ángeles guerreros por debajo de la tierra. Es decir, que estoy cuidado, protegido. Fíjense que Dios nos dejó las herramientas. Y perdóname Dios que les diga herramientas, pero es que son nuestras herramientas para cuidar nuestra santidad. Ya iniciando nos pusimos la coraza, le pedimos que nos cubriera con la sangre y a esta altura, fíjense que estamos aprendiendo que debemos pedir ángeles que estén a nuestro alrededor, cuidándonos y protegiéndonos. ¿Para qué? Para que yo pueda ofrendarle mi santidad al Rey en este día. Si te das cuenta, la revelación, o mejor, el discernimiento que me da el Espíritu Santo de Dios es que como guerrero del ejército de Dios dedique mi vida a la intercesión, haciendo caso de amémonos unos a otros, que quiere decir intercedamos unos por otros. ¡Wow! Todo este camino para llegar a la intercesión. Interceder. ¿Estás intercediendo? Me dice. Hijo, ¿estás intercediendo? Le dije, no sé qué es interceder. Llevo 11 o 12 años asistiendo a una arquitectura llamada iglesia, escuchando a un hombre que me da unas interpretaciones de tu libro, pero no sabía que podía pedir ángeles, no sabía que debía ser santo y no sabía que debía interceder por ti, porque si yo intercedo por mi hermano, eso es amémonos los unos a los otros. Cuando yo en la madrugada me acuerdo de esa palabra que dice, busqué uno y no lo hallé, y me postro en la tierra a interceder realmente por mi hermana Sandra, por mi hermano Eduardo, por mi hermano Andrés, y por mis hermanos que ha puesto mi Padre en mi lista, que ya es grande. Mi lista es grande, grande es mi lista. Entonces, eso es amémonos los unos a los otros. Cuando yo intercedo por mi hermano, me postro en la tierra, pido perdón por mis pecados, le ofrendo mi santidad, lo alabo, le canto.
y empiezo mi intercesión, a hacer brecha y vallado por aquel que digo que amo. Eso es amémonos los unos a los otros. Pero vamos a ver qué es interceder, porque yo no lo sabía. El Espíritu Santo de Dios me lo enseñó. Interceder es tomar el lugar del otro, es ponerse en el lugar para suplicar o defender su caso, motivado solamente por el amor y la misericordia. Esto es fácil porque si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, esto fluirá fácil. Porque Dios quiso que nosotros tuviéramos al Espíritu Santo de Dios. Y su mayor cualidad, ¿cuál es? El amor. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí aparece la palabra intercede. Cristo intercede por mí. Podemos ver entonces que interceder no es pedir a favor nuestro, sino más bien a favor de otro, de Él, de mi hermano al que digo que amo. Pero también nos dijo, es extended tu carpa, extended tus estacas. Pero claro, tenemos que hacerlo primero por nuestra familia. Debemos por lo menos empezar a interceder por la esposa, a interceder por el esposo, por el hijo, por la hija, por un tío, por un primo, por esos amigos que tanto decimos que amamos. Yo amo a mi amigo, pero no estaba intercediendo por él. En Romanos 8:26, Reina Valera 1960 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede el Espíritu Santo de Dios por mí. Cuando yo termino de interceder por toda mi lista, en último lugar intercedo por mi esposa, por mi hija, y luego le pido al Espíritu Santo de Dios que interceda por mí con gemidos indecibles. Pero ahí vuelve a salir, vuelve a aparecer la palabra interceder. ¿Por qué hoy Dios nos quiere hablar por medio del Espíritu Santo de Dios fuerte, claro y directo? Esa es una pregunta que me hizo. Y dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué me está pidiendo? Esto lo he escuchado en muchas charlas, a un hombre en un púlpito, en la televisión. Pero, ¿y por qué no actúo? ¿Qué está impidiendo que yo actúe? ¿Eres santo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Eres discípulo? ¿Siquiera eres siervo? Me pregunta. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En Génesis 3:19 dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo aquí Dios a través del Espíritu Santo de Dios y a través de esta lectura? Comprensión de lectura, simple comprensión de lectura que yo no aplicaba. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Me está diciendo que interceda por mi hermano, porque dice que buscó a un hombre y no lo halló. Pues aquí lo halló, y espero que allí, a ti, a usted, también lo haya encontrado. Dios Padre está ordenando que intercedamos unos por otros, pues fuimos hechos de barro, de tierra. En Efesios 6, 12, 18, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué debo hacer? Ya habíamos pedido la armadura, ya habíamos pedido la sangre, ya hay ángeles protegiéndonos. ¿Qué nos pide que hagamos? Debemos interceder como la Biblia nos da muchos ejemplos. Aquí hay ejemplos de intercesión. En el Antiguo Testamento, la intercesión insistente de Abraham a favor de Sodoma, pensando en Lot. La intercesión de Moisés a favor de Israel. La súplica intercesora de Samuel a favor del pueblo. Daniel durante el desierto. Esdras intercede por restauración. Nehemías intercede por la restauración de su pueblo. En el Nuevo Testamento, a los milagros de Jesús procede la acción intercesora de alguien. Alguien intercede para que los milagros sucedan. Lo dice en Marcos 2:1 y 12 y Lucas 7:1, 10, 7:1 al 10, 11, 5 al 8. La oración de Jesús en vísperas de ser sacrificado se llama de intercesión, pues señala su actitud constante ante su Padre en relación con los suyos, en Juan 17 y en Lucas 22, 32. Esteban, al igual que Jesús, intercede por sus enemigos en Hechos 7:60, en Lucas 23, 34. Pablo pide que intercedan por él en Romanos 15, 30, 32, en Efesios 6, 18, 20. Pablo recomienda pedir por interceder todos los hombres. Eso es, amémonos los unos a los otros. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre oración e intercesión. Pero hagamos un resumen rápido. Fíjense que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y yo no le estaba permitiendo que me enseñara. Si yo leo la Biblia y le pido al Espíritu Santo de Dios que me dé el discernimiento para entender las profecías que están escritas aquí, voy a poder llegar a esto. Diferencia entre orar e interceder. La oración es para adorarle, alabarle, darle gracias, pedirle perdón por nuestros pecados, favores o presentarle nuestras necesidades. Eso es orar. Pero interceder es todo lo anterior, pero en batalla. Y no pidiendo por nosotros, sino a favor de alguien más. Una persona que sea un familiar, la iglesia, la nación, mi primo, mi hermano, mi cuñado, mi tía, mi amigo al que digo que amo, mi hermana a la que digo que tanto amo. Intercesión en batalla. Busqué a uno y no lo hallé, que hiciera brecha y vallado. Pero ¿qué quiere el Padre hoy? El Padre quiere mirar, correr las nubes y decir, ¡wow! Llamar a los 12 y decirle, miren, no encontré a uno. Ahora hay 10, 20, 30, 50, 1,000,000. Eso nos está pidiendo que hagámonos. Eso está pidiendo que hagamos. Eso es amarnos los unos a los otros. Cuando yo realmente intercedo por Él, cuando ofrendo mi santidad. Si yo ofrendo mi santidad al Padre, me arrodillo y me postro e intercedo por Él, ¿de qué deberían estar llenas las iglesias? De santos. ¿Y de qué debe estar llena la persona que ofrendó su santidad por ese hermano que dice que tanto ama? Santo. Santos, lleno del Espíritu Santo de Dios. En Mateo 13, 1, 17 dice, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús, parábola del sembrador. Marcos 4, 1 al 9 y Lucas 8, 4 al 8. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno.
¿Qué quiere decir esto? Y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, no es suave. Esto es un grito. Nos está diciendo, ¿qué están haciendo? El que quiera oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. En Lucas 6, 43, 44, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué nos quiso decir en la parábola de la semilla? Si yo estoy intercediendo por él, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo por él? Estoy labrando la tierra, estoy abonando la tierra, estoy pidiéndole al Padre, porque fíjense cómo intercedo. Primero pido toda la seguridad, acuérdense de la esfera, los ángeles, la coraza, la sangre. Pero no lo pido solo para mí, lo pido para él, para todo hombre, mujer, niño, niña, anciano o anciana, por la que estoy intercediendo, por la que voy a interceder. Pido toda la seguridad y toda la protección para él y para ellos. Pero ¿cómo lo hago? Primero, bueno, ya tenemos toda la seguridad, pero le pido al Padre, en su infinita misericordia, que lo toque con el Espíritu Santo de Dios, porque si ellos son tocados por el Espíritu Santo de Dios, pedirán perdón por los pecados de los que se acuerdan y de los que no se acuerdan. Sabemos que sus pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Entonces se sujetarán a la mano de Dios, y el día que estemos en el reino de los cielos, sentados a la derecha del Padre, o Él me verá entrar a mí, o yo lo veré entrar a Él. ¿A quién? A aquel por el que intercedí, a aquellos por los que intercedí. Los veré entrar, entonces vendrán los galardones, esos galardones de los cuales nos hablan aquí en la Biblia. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si estás lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿qué pasa? Si eres santo, el Espíritu Santo de Dios estará en ti y podrás pedirle los mejores dones, don de discernimiento de espíritu, don de profecía, don de lenguas. Pero es importante que pidamos los mejores. Aquí lo dice. Pero ¿por qué es importante estar llenos del Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué es importante todo lo que hablamos antes? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Y el discernimiento de espíritus nos permitirá darnos cuenta de quién está hablando lo correcto y quién no está hablando lo correcto. Porque dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Propósito de la parábola. Entonces, fíjense lo que dice aquí en Marcos 4:10 al 12 y en Lucas 8:9 al 10. Entonces, acercándose los discípulos. ¿Quiénes se acercaron? Los discípulos en negrilla y mayúsculas. Y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? A ellos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando yo entendí esto dije, wow, los misterios de la Biblia. Muchos de los hombres que se paran en esos púlpitos han hablado de los misterios de la Biblia. Dicen que la Biblia está llena de misterios y de profecías porque es un libro escrito en profecía. Para que nosotros, sus discípulos, encontremos esos misterios y podamos profetizar. Pero ¿a quiénes les es permitido saber los misterios? A los discípulos. Por eso a ellos se les habla en parábolas. ¿Qué debemos ser? Discípulos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero aquel que no tiene aún lo que tiene le será quitado. El Padre nos está diciendo ahí que lo que ya hemos aprendido, lo que ya sabemos. Por eso al principio decía, golpead y se os abrirá, buscad y hallaréis. Pero ¿qué pasaba conmigo? Yo andaba ahí relajado
Iba, me sentaba en una arquitectura llamada iglesia con buenos asientos, buen sonido, buenas pantallas, pero no buscaba, no preguntaba, no hallaba, no encontraba. Y aquí dice que le será quitado. Lo poco que tenga le será quitado, pero el que tenga se le dará más. Pero hay que buscar, golpear, preguntar, hablar con el Espíritu Santo de Dios. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana no es que estés desvelado, es que está tu Padre diciéndote, hijo, ven y hablamos. Pregúntale al Espíritu Santo de Dios que te enseña. Cuando vas caminando, ahora que hay pico y placa, vamos caminando y vamos preguntándole al Espíritu Santo de Dios, enséñame, 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 lléname. Llena cada molécula, cada átomo. Y si ya algún científico encontró una partícula más pequeña, llénala. Empodérate de mí y enséñame. Eso es golpear, eso es buscar y hallaremos. Fíjense todo lo que hemos hallado hoy. Bueno, llevo tiempo. El Espíritu Santo lleva tiempo trabajando en mí, pero hoy era el día que teníamos que compartirlo. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso me decía a mí, eso me está diciendo a mí. Por eso tenía que hablarme en parábolas. Hoy me ha permitido encontrar los misterios de la Biblia. Porque la verdad me hará libre. Y estoy encontrando la verdad. La verdad es que el Espíritu Santo de Dios me enseña. Esa es la verdad que me va a hacer libre. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué será se conviertan? ¿Qué querrá decir se conviertan? O estamos con Él, o estamos con Él, o somos de Él. Somos propiedad, somos sus siervos, somos sus discípulos, somos sus apóstoles. Y últimamente me dijo amigo, porque dice que al siervo no le es permitido escuchar ni saber lo que su amo habla en las habitaciones. Y me dijo, eres mi amigo, porque quiere que yo lo escuche directamente, que Él me hable al oído. Quiere contarme todos los misterios que hay en la Biblia. Es por eso lo importante de ser siervo. Y le contesto a mi hermano menor. Por eso es tan importante ser siervo, discípulo, apóstol, amigo, guardia, soldado y ahora príncipe. Pero estoy averiguando cómo era un príncipe. No lo sé. Estoy preguntando, leyendo, buscando, escudriñando cómo era un príncipe. Juan 8:31. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjense la importancia de ser discípulo nuevamente, en mayúscula, retenido, negrillas, grande. 14 puntos, 15. Discípulo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amémonos los unos a los otros. Intercedamos los unos por los otros. Y bueno, todos los mandamientos, las leyes y las ordenanzas. Sed santos como yo soy santos. Estar a la altura del varón perfecto. Ese es un discípulo. Discípulo no es una persona como en mi caso, que me senté 10 años en una iglesia, escuchaba a un hombre que estaba en el púlpito con un micrófono leyendo la Biblia, dándome su interpretación. Yo salía, comía empanada y me iba para mi casa. No, me está diciendo que tengo que ser santo, que tengo que estar lleno del Espíritu Santo, que debo tener todos los dones del Espíritu Santo y sobre todo el amor, el discernimiento de espíritus para entender quién me habla lo correcto y quién me habla lo incorrecto. El Espíritu Santo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¡Wow! Libres de los falsos profetas. Jesús comisiona a los apóstoles. Mateo 28:16 al 20, Lucas 24:36 al 49, Juan 20:19 al 23. La gran comisión. Esa es la razón por la cual estamos en la tierra. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado.
Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿A quiénes? A los discípulos. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow, pero ahorita vamos a hablar de lo que es creer. En Marcos 16, 17 a 19 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Esto es muy fuerte. Interpretación de lectura de tercero de primaria, pero mucho mejor si es el Espíritu Santo de Dios el que nos da el discernimiento de lo que viene aquí. Estas señales seguirán a los que creen. Fíjense que arriba en Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Marcos 16, 17 al 19 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No dice hablarán en lenguas, dice hablará nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ojo lo que viene aquí. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice, ojo, no dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y quizás sanen. No, dice, pondrán sus manos y sanarán. ¿A los que qué? A los que creyeren. Eso se llama fe. Fe. ¿De dónde viene la fe? Es uno de los dones del Espíritu. Uno de los dones del Espíritu Santo de Dios es la fe. Entonces acuérdense cuando estudiamos lógica. Si estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, tengo fe. Si tengo fe, creo. Entonces, ¿de qué tienen que estar llenas las iglesias? Uy, esto se puso muy interesante. Las iglesias tienen que estar llenas de siervos, discípulos. Pero dice que los que creen, o sea, los que tienen fe, o sea, los que están llenos del Espíritu Santo de Dios, o sea, los que son santos, estas son las señales. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense esto tan interesante. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera. ¿Qué pasa cuando usted bendice sus alimentos? Cuando tú bendices tus alimentos. Señor, te doy gracias por estos alimentos, amado Rey. Gracias, Padre. Gracias por la persona que los preparó. Bendícela. Pero bendice sus manos y bendícela toda ella y bendice su familia y su alacena. Y te pido, Rey, que estos alimentos caigan bien a mi cuerpo. ¿Debo dudarlo? Si lo dudo, entonces esto, ¿qué pasa con esto? ¿Qué dice aquí? Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Fíjense que los dones del Espíritu Santo son la fe, creer. Si ya bendije mis alimentos, ¿por qué este alimento va a caer mal en mi cuerpo? ¿Hay razón para que este alimento caiga mal en mi cuerpo? No, no hay razón, ya lo bendije. Josué 24:15. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Padre. Serviremos al Padre. Eso lo tenemos que tener claro. Pero si lo vamos a servir, acordémonos de la torre. Acordémonos de ir a la guerra con 10,000 cuando hay otro contra 20,000. Acordémonos de ser santos, de estar llenos del Espíritu Santo de Dios, de pedir los mejores dones del Espíritu Santo de Dios, de interceder por mi hermano, para que la parábola de la semilla se cumpla, para que el día que alguien le hable a este hermano que vive en Rusia, que vive
Estados Unidos, que vive en Michigan, que vive en Miami o en Argentina, que de pronto yo no puedo llegar hasta él, pero que yo he intercedido por él y el Padre en su infinita misericordia estiró su mano y lo llenó, lo tocó con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hice yo? Labré la tierra, la preparé y la aboné, porque seguramente va a llegar otro que le va a hablar y lo va a llenar y lo va a enriquecer y va a amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso hice por mi hermano a quien digo que amo. Y lo hice bien, intercedí por él, preparé la tierra para que otro siembre la semilla en buena tierra y realmente esa semilla germine y dé frutos. Frutos. Eso es amémonos los unos a los otros. Juan 15, 9 y 17. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo encontré y cómo me di cuenta que había pasado de siervo a discípulo a amigo cuando leí esto? Porque estoy haciendo lo que él me dice que haga. Intercedo por mi hermano, intercedo por mi amigo y por todas estas personas que ha puesto en mi lista. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Al amigo se las da a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, o sea, nosotros no lo elegimos a él, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Sí, nos están enseñando que debemos pedir, que debemos ofrendar. Pide, pide, pide. Sí, pero ¿qué debo hacer yo? Un día le pregunté a alguien, ¿será que Dios me necesita a mí para algo? Y ese alguien me dijo, no, es usted quien necesita a Dios. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo de Dios y le dije, ¿es verdad que Dios no me necesita a mí para nada? Y me dijo, si Dios no te necesitara para nada, ¿qué razón tenía de escribir en estas escrituras, id y hacer discípulos? ¿Quién es el que va a ir y hacer discípulos? Sino tú. Entonces sí te necesita. Pero ¿cómo te necesita? Te necesita discípulo, apóstol, amigo. Te necesita de una sola pieza. Como Él nos quiere, santos. Y ahí sí. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, o sea a mí, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, en el nombre del Hijo, os lo dé. Pero no es que yo ofrende, el carnero, haga holocaustos, y todo va a llegar sin que yo haga nada. Error. Estábamos convirtiéndonos a ese Antiguo Testamento, ofreciendo holocaustos, corderos, esperando algo a cambio. Ofrendas, siembra más, ofrenda más, diezma más, para que recibas más. No. Todo nos lo dará el Padre. Pero aquí lo dice, que nosotros no lo elegimos a Él, sino Él a nosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Teníamos tarea, llevar fruto, y vuestro fruto permanezca, es decir, que Él sea discípulo, que Él aprenda de las herramientas, aprenda a interceder por su familia, por sus hermanos, y le quede claro lo que es amémonos los unos a los otros. Y ahí sí, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Está clarísimo. Comprensión de lectura de tercero de primaria. Esto está muy claro. Esto os mando, que os améis unos a otros.
Primera de Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Fíjense la restauración de la prosperidad de Job en Job 42. Esto nos va a aclarar aún más lo que hemos venido hablando. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, cuando él intercedió por sus amigos. Fíjense que Job fue criticado y criticado y criticado. Es que tú estás haciendo algo mal, es que tú estás pecando. Pero él se demoró toda una vida para empezar a interceder. ¿Por quién? Por sus amigos. Pero hoy Dios nos lo está permitiendo. Hoy nos está permitiendo que el camino lo recorramos más corto, que nos demos cuenta porque nos está revelando los misterios. Fíjense en Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción. ¿Qué es quitar la aflicción? El desierto, la calamidad, el sufrimiento. Lo quitó, aquí lo dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Qué tenía que hacer él? Él ha debido pellizcarse más pronto y darse cuenta que todo lo que estaban haciendo sus amigos era que Dios le estaba diciendo: Job, ora por ellos, te quiero ver arrodillado, postrado, orando por ellos, intercediendo por ellos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¡Wow! ¡Wow! Cuando Job empezó a interceder por sus amigos, cuando Job empezó a interceder por sus amigos, Dios quitó la aflicción y le dio el doble de todo lo que le había quitado. Y lean a Job y verán que Job es larguísimo. Si Job se hubiera dado cuenta de esto, como nos estamos dando cuenta nosotros hoy, Job había recibido todas sus cosas, todo el amor, todo lo que Dios tenía como promesas para él más pronto. Fíjense lo que me pasa en estos días. Tenía que ir a recoger un trabajo atravesando la ciudad. La atravesé 3 veces a donde un amigo, donde Juan Carlos, tenía que ir a recoger donde Juan Carlos el trabajo. Me tenía que entregar un DVD. Las 3 veces fui y atravesé la ciudad y ninguna de las 3 veces me lo entregó. Inclusive me trató diferente, me dejó esperando, en fin. Cuando venía de regreso por la carrera 30, me di cuenta qué quería el Padre. Me di cuenta. Entonces le dije: ¿quieres que apunte, que anote, que subraye a tu hijo Juan Carlos aquí en la lista de intercesión? Y me dijo: eso era, hijo. Por eso te llevé 3 veces a ese lugar. Hay que aprender a leer al Padre. Uno no se da cuenta cuando una persona está con uno y por qué. ¿Por qué llegó ese nombre a mi mente? ¿Por qué me acordé de ese amigo de la infancia? Hoy intercedo por mis amigos de la infancia, por mis amigos de la universidad, por mis amigos del colegio, por amigos que tienen agencias de publicidad, por todos mis amigos, inclusive por personas conocidas. Ayer conocí a Edward, un hombre que vive en Orlando, Estados Unidos, Florida. Está en mi lista de intercesión. Si mi Padre lo puso ahí, es porque quiere que interceda por él. Intercedo por nuestro presidente, por el alcalde, por algunos cantantes. Pregúntale al Espíritu Santo de Dios por quién debes interceder. ¿Cuándo la sal pierde sabor? Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántas veces nos han dicho que somos la sal del mundo? Pero si la sal es insípida, ¿con qué se sazonará el mundo? ¿Cómo intercederemos por nuestros hermanos? Si no estamos intercediendo por nuestros hermanos, somos sal insípida, y aquí lo dice. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. Y vuelve esta frase que es muy fuerte: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Somos discípulos? ¿Estamos dejando que nos discipule el Espíritu Santo de Dios? ¿O quién nos está discipulando? Reflexionemos, revisemos. Fíjese si usted es discípulo. Si es discípulo, debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios.
Les voy a dejar esta inquietud porque la ha puesto también mi padre. Pero tengo que terminar de pedirle al Espíritu Santo que me dé el discernimiento. Pero mientras tanto les voy a dejar esta inquietud. Me dice el Espíritu Santo de Dios, te voy a dejar a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles van a ir a Bogotá. Los 12 apóstoles te los voy a dejar encargados. Hijo, no te preocupes por techo, no te preocupes por comida. No hay problema, eso está cubierto. Se van a quedar en un muy buen hotel y tienen los 3 alimentos. Por esa parte no te preocupes. Y me dice, hijo, ¿qué vas a hacer con los 12? Te los dejo. Están ahí los 12. ¿O eran 11? Ahí te los dejo. ¿Qué vas a hacer, hijo? Son mis discípulos. ¿Tú eres como uno de ellos? Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, amado Rey, por estas revelaciones, Señor. Porque a los que somos tus discípulos nos permites encontrar los misterios de la Biblia y dices que la verdad nos hará libres. Gracias, amado Rey. Gracias, poderoso Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, amado Señor. Y te pido, amado Padre, que tú bendigas a cada persona que está viendo esta charla, esta comunicación, esta enseñanza que tú me permitiste tener gracias a la llenura del Espíritu Santo de Dios. Te amo, amado Rey. Te amo, amado Hijo. Te amo, Espíritu Santo de Dios. Amo la Trinidad, amo al Padre, amo al Hijo y amo al Espíritu Santo. Hemos charlado, hemos entendido y les he explicado en el Espíritu gracias a Jesús. Gracias, Jesús, por haber intercedido por mí para que el Padre me revelara lo que me ha revelado hoy a través del Espíritu Santo grande y poderoso que hay en mí. Amén y amén.